Estamos en Televida con la presencia de Oscar Jiménez, director de CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy de cannabis medicinal y vamos a hablar de COVID por unas noticias que han estado circulando de estudios recientemente realizados en la Universidad de Oregon, en los Estados Unidos, que determinan que ciertos ácidos, el CBGA y CBDA, servirían para evitar que el virus de COVID entre en nuestras células. Estos ácidos aparentemente están en la composición del cannabis. Sí, efectivamente. En realidad yo te diría que primero te voy a dar una información y luego te voy a dar una opinión. Porque esto de alguna manera indicaría que el cannabis serviría para prevenir el COVID. Sí, efectivamente. A eso vamos. A eso vamos. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de la información. Entonces, la información existe, es decir, nosotros junto con otras entidades en el mundo estamos haciendo estudios de investigación. La primera hipótesis de trabajo que tenemos es si la pandemia, porque también hay una información que dice que la pandemia se está debilitando y puede pasar a endemia. Bueno, nuestra primera investigación dice que la pandemia no solamente que va a continuar, sino que en realidad recién empieza, basado en la información. Porque al día de hoy, febrero del 2022, la información dice que en el mundo hay 400 millones de personas infectadas. Sí. Pero la misma información dice que sobre el planeta Tierra hay 7.890 millones de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que recién está infectado el 5% de la población. Hay un 95% de la población que aún no ha tomado contacto directo con el virus. Y como el virus tiene un sistema de mutación, probablemente cuando tome contacto con otros países, porque en términos generales se ha desarrollado en el occidente, Sí. Cuando tome contacto con otros países y otras razas, se puedan producir variantes. Fíjate que en los últimos 2 años, desde el COVID-19 a hoy, hay 5 variantes. La última es el Omicron, que en realidad es de Sudáfrica. Sí. Entonces, yo podría decir que la pandemia terminó o se están debilitando. Yo creo que no. Y que tenemos que empezar a aprender a convivir con la pandemia. Sí, Entonces, sí, no es algo para asustarse, o sea, porque No. de hecho que estamos conviviendo con el virus, sigue atacando, no de la misma manera que hace 2 años atrás, tenemos la vacuna ahora de por medio, eso ayuda, y esto puede ser una ayuda más. Bueno, a partir de ahí, con este concepto de convivencia, en realidad el COVID en el ser humano va a convivir en 4 etapas. En la etapa precontagio, que es la que estamos transitando en términos generales y es donde interviene la campaña de vacunación, la segunda etapa es cuando me contagio y el virus empieza a actuar sobre mi organismo y esa etapa dura aproximadamente 15 días y en esos 15 días se define la situación o el resultado del paciente. La tercera etapa es qué pasa con mi organismo post-COVID, donde se están manifestando las secuelas post-COVID. Y la cuarta etapa es la etapa del recontagio. Claro. Es decir, si la variante del virus que hoy conocemos toma una nueva forma, probablemente me voy a recontagiar, como de hecho me estoy recontagiando ahora con el Omicron. Eso lo vamos a ir viendo programa por programa, las distintas etapas. Hoy estamos en la primera, donde hablamos de una prevención que actúa complementariamente a la acción de la vacuna. Bueno, a partir de ahí se iniciaron estudios, en este caso podemos hablar de un estudio específico que se hizo en la Universidad de Oregon, que es, diría que una de las universidades con mayor calificación para hablar del cannabis, y en ese estudio, ¿qué se hizo? En realidad ellos ya estaban transitando la atención de pacientes en una patología que sería como una comorbilidad previa, que es la epilepsia. Tenían en estudio 1.200 pacientes. Y entonces, ¿cuál fue el estudio primario? Vieron cómo había actuado el contagio en esa población teóricamente debilitada. Sí. Los resultados dicen que esa población tuvo un nivel de contagio relativamente ínfimo
con relación al nivel de contagio general. O sea que el cannabis que estaban dándole a esa población actuó preventivamente y los protegió. Hasta ahora habíamos hablado de cannabis medicinal para fortalecer el sistema inmunológico, lo cual no es poco, pero en muchos casos lamentablemente no alcanzó. Hay gente que falleció a pesar de todo, gente sana incluso. Acá estaríamos yendo un poco más allá, o sea, hablamos de evitar el contagio, frenarlo. ¿Se trata de eso? Exactamente, el estudio dice que a partir de esta realidad que una patología, una comorbilidad previa dio un buen resultado, esa población estaba siendo tratada con CBD. ¿Qué ocurre? Cuando voy a otras patologías, lo que necesitaban es elevar el nivel de concentración de la sustancia y el nivel de la dosis para que fuera permitida, el resultado se traslade a todas las personas. Sí. Cuando yo quiero elevar el nivel de la concentración y la dosis, entonces empiezan a aparecer las sustancias, activarse las sustancias psicoactivas del cannabis. Por lo tanto, para mejorar el resultado, diseñaron un cannabis específico, que es dos sustancias que son la CBGA y la CBDA. Esa A significa que está en estado ácido. Para Bien. que se entienda, no se elabora el cannabis, sino que se extrae prácticamente del cogollo en un prensado frío, sin temperatura, y que las sustancias se activan a temperatura corporal. En esas sustancias específicas garantizan el resultado de la prevención. Bien, se nos fue el tiempo, pero estaríamos hablando entonces de un cannabis especial. Es un cannabis especial. Perfecto. Vamos a decir que en CEMESEC van a obtener toda la información que necesiten sobre este tema. Vamos a recordar dirección y teléfono. Nosotros estamos en calle Entre Ríos 673. El teléfono es 153-145-644 y estamos abiertos a todas las consultas que nos quieran realizar. Bueno, Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos.